Ahí está la bendición Urbi et Orbi del nuevo Papa, León XIV, visiblemente emocionado desde su salida al balcón central del Vaticano, en la plaza de San Pedro. Son las imágenes históricas de un papado que parece va a ser de continuidad, pero diferente al de Francisco. Mucha más duración por delante para poder caminar, poder ir adelante en las reformas que considere León XIV y el cuerpo de la Iglesia que se deben realizar. Es un papa de la periferia, pero es un papa de Occidente, es un papa del primer mundo. Es un papa de Estados Unidos. Es el año de Estados Unidos. No solo la llegada de Donald Trump, sino ahora también la llegada de el Papa León XIV. Estamos escuchando los sonidos de la plaza de San Pedro. Estábamos escuchando los sonidos de la plaza de San Pedro que están despidiendo al Papa León XIV. Al Papa León XIV, que viene, todo parece indicar, a dar continuidad al Papa Francisco. Sus palabras, además, también así lo han indicado, diciendo que seguimos conservando nuestros oídos, en nuestros oídos, el Papa Francisco que bendijo a Roma. El Papa Francisco ha sido parte de sus mensajes, ha dicho: ayudaos mediante el diálogo para hacer un único pueblo siempre en paz. Gracias al Papa Francisco. También quiero dar las gracias, ha dicho León XIV, a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro. Es la imagen que estamos viendo del Vaticano. También quiero dar las gracias a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro y caminar juntos buscando la paz, la justicia y el trabajo. Trabajemos sin miedo para proclamar el Evangelio. Es un inicio o unas primeras palabras de papado muy cercanas al Papa Francisco, profundamente cercanas y de continuidad del Papa Francisco. Se marcha ya del balcón central del Vaticano León XIV. León XIV, el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. León XIV. Tenemos la imagen también ahí de la plaza de San Pedro, donde más de 40.000 personas han seguido y han estado siguiendo al nuevo pontífice. Vamos a analizar el nombre y la figura de León XIV, pero alrededor de ese papa que va a ser estadounidense y de 69 años, además. Está con nosotros Fernando Paz para analizarlo. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdona que te contamos de carrera, ya lo sé, perdona. Sí, pero bueno, no pasa nada, José Antonio. Llego por los pelos para ver la salida del nuevo Papa de León XIV al Vaticano, o sea que al balcón. ¿Quieres que te cuente algunas palabras que ha dicho? Si no, lo he visto más o menos, ¿eh? Entonces, parece un papado de continuidad absoluta con Francisco, parece un papado, un pontificado, que tiene una parte que es imposible no relacionar con la geopolítica, aunque no tenga nada que ver con Trump, pero que sea el primer papa estadounidense venido de una periferia no precisamente latinoamericana, sino estadounidense, también marca gran parte de lo que va a significar León XIV. Hemos recordado antes que León XIII fue la Rerum Novarum, con lo que, vamos a ver si hay un mensaje. Él ha dicho la vuelta al Evangelio, ¿no? Valóranos la figura de León XIV. Pues vamos a ver, estaba entre los papables, estaba un poco en segunda fila, se sospechaba que era la apuesta del sector más progresista y en efecto se ha demostrado que lo era,
pero la verdad es que no contaba como una figura de primer orden. Pero lo que apuntas, perdona que te interrumpa, es que era la gran apuesta del sector más progresista. Sí. Es norteamericano, pero es significadamente anti-Trump, es pro-inmigración masiva, ha tenido sus declaraciones al respecto de forma inequívoca, es además pues un hombre de iglesia muy preocupado por el cambio climático, muy amigo personal de Francisco durante muchos años, compartieron, en fin, inquietudes y proximidad física. Bergoglio, antes de ser Francisco, claro, cuando estaba de obispo en Buenos Aires, muy próximo a Francisco, y me atrevería a decir que quizá con un tinte más progresista seguramente que Francisco. Con un tinte todavía más progresista que el Papa Francisco, es que estoy intentando digerirlo, perdóname. Con un tinte más progresista. ¿Y por qué elige León? Que viene también de un León XIII, de la Rerum Novarum, de San Agustín. ¿Por qué? Bueno, el hecho de ser agustino no dice mucho. Recordemos que Lutero era agustino. O sea, que eso tampoco es nada particularmente, digamos, significativo al respecto de la doctrina. No sé por qué elige León XIII. Es posible precisamente porque León XIII es el gran compilador de la doctrina social de la Iglesia. Rerum Novarum, y para su época pues fue precisamente un gran innovador al enfocar o al focalizar a la Iglesia en los temas sociales, que era algo que hasta entonces no es que hubiera dejado al margen, ni muchísimo menos, porque venía de 50 o 60 años antes la preocupación social de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia es en ámbitos eclesiásticos en la década de los años 20 del siglo XIX cuando se genera el término justicia social, o sea que no lo inventa tampoco León XIII, pero León XIII sí que, en fin, que genera lo que es la doctrina como tal, y es posible que haya adoptado ese nombre precisamente para mostrar su preocupación en temas sociales, lo cual a priori está muy bien, pero aquí el problema es que no estamos hablando, digamos, de una inclinación social, es decir, de una preocupación por los pobres, esa opción preferencial por los pobres que tiene la Iglesia y que me parece que es evidente y que todos compartimos, sino por una serie de temas que se identifican con el progresismo. Ya digo que es un hombre que ha manifestado su preocupación por las cuestiones del cambio climático y que, bueno, pues los temas principales de la Agenda 2030 no parecen muy lejanos a sus inquietudes, para entendernos. Luego, bueno, se entra de una manera de cardenal y a lo mejor, Dios lo quiera, pues de Papa el Espíritu Santo le ilumina y su pontificado es memorable. Pero a priori las condiciones con las que llega, las recomendaciones con las que llega, no, en fin, son las que son. Vaya, por decirlo en dos palabras, ¿no? Que el Papa Francisco, con eso yo creo que se ve de una manera clara, ¿no? Sí. Se hablaba alrededor de que León XIII no había apoyado mucho al comunismo en la Rerum Novarum, bueno, pero que es no es bastante anterior, pero es bastante anterior, entiendo, al resurgimiento o al surgimiento del comunismo, ¿no? León XIII estuvo de papa a finales del 1978 y 1903. Claro, hasta 1903 que muere. Sí, ¿no? Es el surgimiento del movimiento obrero, es contemporáneo al movimiento obrero. Él conoce, claro, el nacimiento de la Primera Internacional en 1864 y posteriormente de la Segunda Internacional y el despliegue, sobre todo en los países europeos, del socialismo, básicamente del socialismo marxista. Y León XIII, bueno, pues tuvo el enorme acierto de desarrollar esa doctrina social de la Iglesia y entender que la justicia social tenía que ser el modo de funcionamiento, el objetivo del funcionamiento económico y social de una sociedad. Pero claro, estamos hablando de unas inclinaciones de tipo, bueno, que yo no llamaría izquierdistas, sino de justicia social, que no tienen nada que ver con las cuestiones relativas al cambio climático o las cuestiones relacionadas con la inmigración. Es muy pro inmigración y es muy pro cambio climático. Tenemos ya el tuit, que lo está viendo también en pantalla, Fernando, de Donald Trump. Dice: felicitaciones al cardenal, bueno, el Truth Social. Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nombrado papa. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. Qué emoción, qué gran honor para nuestro país. Espero con ansias conocer al papa León XIV. Será un momento significativo. Hay una curiosidad, ¿no? Y es que J. de Mans fue el último en ver a Francisco.
Sí, efectivamente. Así es. No, desde luego Trump, con mejores o peores maneras, pero ha mostrado su interés por todo el proceso. Y, hombre, conocer a Prevost, te aseguro que le conoce. O sea, Prevost además es que se hizo bastante notar porque ha estado muchos años en Perú y allí, bueno, pues aprovechó, vamos a decir, o como consecuencia para no hacer juicio de intenciones, la situación de pandemia para imponer la comunión en la mano e incluso las conferencias las confesiones por teléfono. Vale. O sea, fue, bueno, no de los ultimísimos que nombró Francisco, porque los ultimísimos cardenales fueron, si no recuerdo mal, en diciembre. Septiembre del 2023 fue. Eso es, fue un año antes. Eso es. Pero vamos, de los últimos que nombró, sí. Bueno, eso es indicativo también porque esos nombramientos de Francisco se hacían con una determinada intención, como no puede ser más. Es decir, está dando pistas, por decirlo de alguna manera, y está generando un colegio cardenalicio determinado, de determinadas sensibilidad, ¿no? Tiene 69 años, es decir, cuando hablábamos el otro día en el programa, si tiene 69 años, puede ser un papado muy largo, ¿eh? Sí, pueden ser 20. Por el tiempo que ha vivido Francisco, serían 20 años. Exacto. Entonces, puede ser un papado muy extenso. Es decir, va a tener una primera pelota votando, ¿no? Va a tener una primera oportunidad de demostrar cuál es la orientación en 2028, ¿no? Cuando el sínodo de la sinodalidad, que entendemos que él va a darle continuidad, ampliar, amplificar y poner en solfa y darle todo el bombo que se pueda, nos va a llevar a ese sínodo no es un cónclave, ¿no? Es un entorno, ¿no?, de donde van a participar los laicos, donde van a participar después del sínodo de la sinodalidad, y que ahí puede haber ya un cambio importante. Es decir, es un papado largo, en pocos años, en 3, va a tener la primera bola de partido, es decir, va a poder cambiar mucho en 3 años, y a partir de ahí tiene un papado para desarrollar lo que en 2028, 2 años antes de la agenda 2030, pueda poner en escena. ¿Crees que va a dar continuidad y que va a entrar a valorar en una situación, ¿cómo decirlo?, una situación que cause mucha expectación, ¿vale? El sínodo de la sinodalidad y ese 2028, de darle voz a los laicos en una iglesia que dentro de 5 o 10 años puede ser completamente diferente? Pues mira, la pregunta casi te diría que es retórica, porque lo has descrito perfectamente. Es decir, es que una partida que se está jugando, una muy importante, de la que casi no se ha hablado, porque se da por hecha entre los continuadores, digamos, de Francisco y quienes no lo son, es precisamente la cuestión de la sinodalidad. Y porque al final es una ruptura, se quiera o no. Es una ruptura, es decir, una ruptura a plazos, si se quiere, bueno, y no tan a plazos, y desde luego Prevost es un partidario de la sinodalidad, o sea que en ese sentido, para todos los que son favorables al magisterio, a la tradición y a la doctrina, pues qué duda cabe, ¿para qué lo vamos a tapar, a ocultar o engañar? No es una buena noticia, va a impulsar sin duda ninguna esa agenda. Es de los que creen que la Iglesia tiene que caminar con los tiempos, es un decidido partidario de esa idea. ¿Qué posición o qué entorno? Se habla mucho de Tagle, se habla mucho de Parolin, se habla mucho de Pietravela. ¿Qué entorno se puede crear él? Hay ahora muchos cargos también a su alrededor importantes, ¿no? Si echamos un poco la vista a su discurso, él hablaba además o ha cerrado, a ver si encuentro aquí, ha dicho, trabajemos sin miedo para proclamar el Evangelio, quiero dar las gracias a los hermanos cardenales que me han elegido, caminar juntos buscando la paz, la justicia y el trabajo. Trabajemos sin miedo para proclamar el Evangelio. ¿Qué cargos son ahora? ¿Qué entorno va a ser clave, sobre todo para los que a estas horas, y eso vamos a decirlo, ¿no?, sin corsés, ¿no?, temen por la doctrina? ¿Dónde tiene que colocar a las personas clave para empezar a entender qué se hace alrededor de la doctrina?
Bueno, eso, digamos, esa es la parte verdaderamente complicada. Vamos a ver, se venía hablando antes del cónclave acerca de la posibilidad, en aras a la unidad de la Iglesia, de la posibilidad de, digamos, llegar a una especie de pacto, para entendernos, como un ticket electoral, valga la expresión, aunque no es muy afortunada, pero para que me entiendan todos los que nos ven, como una especie de ticket electoral a la americana, donde hay un papa y donde hay, sobre todo en este momento, un secretario de Estado que puedan repartirse, por decirlo de alguna manera, en aras a esa unidad, las distintas sensibilidades de la Iglesia. Veremos cuáles son los nombramientos, sobre todo ese nombramiento, pero también el prefecto para la doctrina de la fe, en fin, una serie de cargos. Veremos por dónde van las cosas, veremos si ha habido un acuerdo o no. El hecho de que haya sido elegido tan rápido puede significar dos cosas. Uno, que ha vencido por aplastamiento, pero otra también puede que yo creo que es lo que ha pasado, y otra también puede ser, y ojalá fuese así, que se ha llegado a un acuerdo con otros sectores de la Iglesia y se van a lo mejor pues a repartir todo aquello de una manera más equilibrada. Desde luego, si Prevost impone su línea de una manera tajante, de una manera rotunda, se adivinan problemas en el horizonte. Y no te marches, Fernando, que tengo también aquí, yo creo que lo conoces, a José Luis Orella. José Luis, hombre, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Una primera valoración, León XIV, nos decía Fernando Paz que sigue estos temas y que además tiene un profundo conocimiento alrededor del cónclave, más progresista que Francisco. ¿Es así? ¿Lo consideras así? Bueno, a mí el nombre me gustaba precisamente porque vacunaba hacia el progresismo. Me explico. Por el tema de justicia social. Aquí la cuestión es que muchas veces, bueno, pues sobre lo del tema de conservadurismo o progresismo, pues bueno, habría que ver sobre qué aspectos y qué circunstancias y qué cuestiones, ¿no? Porque bueno, pues muchas veces, en fin, no sé, confunden un poco los términos. ¿Por qué me gusta que haya elegido lo de León XIV, ¿no? Pues precisamente porque intenta sacar del anonimato un poco a León XIII. Es un pontificado muy largo, el de León XIII, uno de los mayores, como el que se puede pronosticar por la juventud del reciente cardenal elegido como papa, y en segundo lugar, que deja con el nombre bastante claro cuál va a ser uno de sus objetivos, que es el tema de justicia social y por lo tanto también el tema de la dignidad humana y del sentido del trabajo. No me parece mal, ¿por qué aspecto? Porque bueno, quizá uno de los últimos expertos en tema precisamente de trabajo pues fue San Juan Pablo II. No quiere decir que vaya a heredar un poco esa posición y desde luego pues bueno, ¿no? O sea, estamos hablando también de un religioso que en ese sentido nos está dando ya pistas un poco por otro lado. La gente que tiene una formación principalmente que procede de orden religiosa, pues Fernando lo sabe perfectamente, pues son de los que han tenido más esas muchas veces carencias quizá en temas de formación teológica ahí y han derivado muchas veces a unas cuestiones que llamamos algunas veces progresismo, pero en definitiva es sencillamente una carencia de formación, se puede decir, seria y categórica en ese aspecto, ¿no? El que acaba de salir, el cardenal Prevost, hombre, tiene una formación de derecho canónico, ¿no? Lo cual ya te incide que es una persona más bien como organizativa, normativista, o sea, que vamos a ver si... porque habrá que ver el futuro. Aquí estamos lanzando ideas y vete tú a saber qué es lo que sucede, porque también cuando entró el cardenal Bergoglio y se transformó en el Papa Francisco, las directrices y las líneas que tenía como arzobispo de Buenos Aires pues se rompieron en muchas pautas con respecto luego a su pontificado, ¿no? y a sus líneas, ¿no? O sea que es difícil un poco de progresar. Desde luego el nombre a mí me gusta porque
significa que tiene un conocimiento del pasado de la Iglesia y sabe uno de los puntos sensibles con respecto a la precariedad esencialmente del trabajo que existe, y una de las principales circunstancias que está haciendo también pues todo lo que es la ideología woke, no solo de destruir la familia, sino de destruir también la dignidad humana, y también a través de la eliminación de la estabilidad del trabajo un poco en ese ámbito, ¿no? Y ahí sí que se necesita una presencia fuerte un poco en ese ámbito, ¿no? O sea que inicialmente habrá que esperar, como es lógico, pero bueno, la elección del nombre a mí, por ejemplo, pues me gusta en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, después de haberse marcado, por ejemplo, Juan Pablo II, unos planteamientos muy fuertes frente al comunismo de manera clara y evidente frente a un totalitarismo que aniquilaba a la persona humana, no dejaba luego de subrayar, de representar, ojo, porque el radicalismo liberal puede ser tan peligroso como lo del comunismo, y alegaba precisamente por su maestro, el cardenal Wyszynski, esa justicia social, para que él luego ya no llegó y se nos quedó ese camino suspenso. Yo creo que en este aspecto, y tal como va un poco el mundo en esas expectativas, se ha buscado una persona que pueda tener fuerza, que no esté en el proceso final de su vida, porque los momentos que estamos son de gran inestabilidad. Se busca, por lo tanto, un pontificado fuerte, como habéis dicho, que puede durar incluso 2 décadas, una persona que no cree confusionismos, que tenga las ideas claras, como canonista, y una persona que sea muy sensible a uno de los aspectos reales que afecta a la sociedad, que es el tema del trabajo y el tema de la justicia social, y una persona que claramente también haga un guiño a la mitad de la Iglesia, que habla en español y que es hispanoamericana, ¿no? Así que ya tenemos pues un estadounidense que habrá que ver cómo se lleva con Trump, si se van a agarrar y cómo va a ser esa pugna. Y por otro lado es una persona que conoce uno de los mundos, uno de los corazones de América más profundo, que es el Perú, ¿no? Que es verdaderamente a través del cual uno puede conocer una gran parte, porque hay multitud de diferencias dentro del mundo hispanoamericano, la realidad de la Iglesia, por ejemplo, en Perú, ¿no? Sí, hay varias cuestiones que aparecen ahora, ¿no? Con la llegada ya con conocimiento de que es León XIV, ¿no? De que es Robert Prevost. Bueno, Prevost empieza el pontificado con una carga, ¿no? Y una carga que ha perseguido y bueno, vamos a ver cómo la gestiona, ¿eh? Pero aunque no tiene cargos formales, sí tiene denuncias mediáticas fuertes que han manchado la imagen de Prevost en su tiempo en Perú. ¿Por qué? Pues porque su gestión ha sido cuestionada por un presunto encubrimiento en algunos casos de abusos dentro de su diócesis. Lo digo porque es un caso que ha habido durante las últimas décadas y que ha abarcado los últimos pontificados. Y Prevost viene con esa carga. Ya les digo, no hay cargos formales, pero las denuncias mediáticas en Perú han manchado mucho su imagen, especialmente en los sectores que reclaman mayor transparencia en la Iglesia, ya que les digo ya que es uno de los primeros asuntos que ya ha aparecido. Si su gestión había sido parte para encubrir algunos casos de abusos dentro de su diócesis. También se está hablando, en los pasillos del Vaticano empieza ya a surgir, ¿no?, determinados mensajes de que muchos lo ven como un puente entre dos iglesias, la institucional y la popular, la norte global y la del sur. En tiempos donde se han barajado además nombres de África, Asia, América Latina, no deja de ser un norteamericano ha hablado en español, ¿no? Ha dedicado unas palabras en español con ese corazón latino, ¿no? Se va hablando, sobre todo en la prensa de izquierdas, fíjense qué frase, qué párrafo. Prevost representa la opción del equilibrio. Dice uno de los medios de izquierdas, que es la mejor manera de saber por dónde va, porque si no estarían diciendo que es un fascista o de extrema derecha. Si hablan bien de él, pues entonces está en su lado, ¿no? Prevost representa una opción de equilibrio
lo suficientemente cercano, dice, al ideario del Papa argentino, lo cual empieza bien, en el sentido de que ya está marcando el cariz, el entorno. Lo suficientemente cercano al ideario del Papa argentino, dice uno de los medios de izquierdas, como para garantizar su continuidad, pero con un perfil institucional y sobrio que muchos cardenales valoran en tiempos de cambio. Cercano al ideario del Papa Francisco, pero con un perfil institucional y sobrio. Es como, vale, o bueno. Dice, es una figura que combina experiencia, todo esto lo está haciendo un medio de izquierdas, combina experiencia pastoral global, formación doctrinal y capacidad de gestión. Piensen que uno de los temas que más se hablaba era la gestión de los bienes de la Iglesia, la situación tan complicada en la que se encuentra la Iglesia, las cuentas de la Iglesia, ¿no, Fernando? Es decir, fíjate que este párrafo termina con eso, capacidad de gestión. Así es, capacidad de gestión, bueno, porque es muy necesario, es decir, en términos de gobierno de la Iglesia, el último pontificado ha sido, bueno, por decirlo, en fin, edulcoradamente, manifiestamente mejorable, y ahí están las cuentas del Vaticano, ¿no? Efectivamente, y con respecto a lo que decías antes, pues Prevost ha estado señalado por algunos casos de abusos de menores que ha manejado con ocultación en Chiclayo, en fin, en su diócesis de Perú, en la que ha estado tantos años, ¿no? Y algún caso de esos, pues ha sido considerablemente mediático. Lógicamente está muy lejos de aquí, bueno, pues no ha llegado, digamos, con la transparencia con la que llegan otros casos, pero ha sido así, es decir, es un papa que viene precedido de esa cuestión, ¿no? Por lo demás, bueno, lo señalábamos antes, por supuesto que no vamos a prejuzgar porque no sabemos lo que va a suceder, ¿no? Pero yo creo, como decía, que el nombre está elegido no tanto por las cuestiones sociales, que yo creo que es una cosa que compartimos todos, sino porque, bueno, fue un poco el hombre, León XIII, la progresía de su época, para entendernos. Lo que pasa que entonces la progresía era otra cuestión, no tenía que ver con las cuestiones antropológicas, sino tenía que ver con cuestiones de justicia social. Y claro, estamos hablando de un escenario completamente diferente. Es un hombre que se ha manifestado, repito, numerosas veces a favor de la inmigración masiva en Estados Unidos, es manifiestamente anti-Trump y que ha también manifestado su preocupación por el cambio climático, es decir, que está muy en la línea de Francisco. Me atrevería a decir que incluso en una posición hasta más progresista que Francisco. Otra cosa es cómo sea de papa, que esto es otra cuestión también. Muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia han llegado algunos papas, incluso alguno muy significado de corte tradicional que venía precisamente siendo un cardenal de lo más progresista y luego ha resultado otra cosa. Por tanto, lógicamente hay que darle el beneficio de la duda y hay que aceptar el papado y deseando lo mejor, por supuesto, para todos, para la Iglesia y para el Papa en primer lugar y para todos nosotros, pero la verdad es que en fin, la mochila con la que viene, en mi opinión, desde luego, no es muy lustrosa y es para estar en guardia porque, claro, la Iglesia está en una encrucijada tremenda y aquí me hago eco de las palabras de Chesterton cuando se refería a si la Iglesia va con el mundo o guía el mundo, ¿no? Yo deseo que la Iglesia guíe el mundo y que sea una roca doctrinal de magisterio y de tradición frente al oleaje de la posmodernidad que amenaza con anegarla. Entonces, no sé si en este caso, pues el cardenal elegido, en fin, puede ser un buen timonel para la guía de la nave de Pedro. Deseo con todo mi fervor que así sea y que, bueno, pues finalmente sea uno de esos papas que a lo mejor llega precedido de, en fin, de algunas dudas y se convierte en un magnífico papa. Nadie lo desea más que yo, desde luego, pero los antecedentes, en mi opinión, no son los mejores. Orella. Bueno, un poco en la misma línea que decía un poco Fernando, ¿no? Y así que las cuestiones que se visualizan un poco de su persona, pues bueno, no son cuestiones que te puedan alegrar, ¿no? La única circunstancia, un poco lo que vemos, o sea, el propio desconocimiento de no ser uno de los cardenales, que podemos hablar que ha marcado tendencia, ¿no? Un poco en ese aspecto. El que haya salido elegido, pues casi por el tiempo, podemos decir que ha tenido que ser en la cuarta votación o más o menos así por el tiempo transcurrido, lo cual quiere decir que ha sido un hombre un poco de coyuntura que ha juntado
pues esas varias corrientes para rápidamente pues no dar una solución rápida un poco al pueblo de Dios, en ese sentido de no mostrar como unas fracturas, unas tendencias, como se estaba viendo ahora por muchas de las declaraciones, ¿no? Y el mismo perfil, pues bueno, pues que se intenta pues que sea esa persona de conjunción. Otra cuestión es que vamos a ver, ¿no? Como bien se ha dicho, hay cardenales que han tenido una línea muy clara y luego las realidades del pontificado les han obligado a desarrollar una política diferente, ¿no? En el sentido de república. Bueno, tendremos que ver a ver qué es lo que sucede. Claramente es hijo de su contexto. O sea, estamos hablando de un agustino, estamos hablando de un estadounidense de madre española, estamos hablando también que bueno, pues ha estado en la realidad peruana, pero también ha estado en una realidad estadounidense en la que claramente pues ha mostrado en este momento pues una actitud política pues bueno, pues bastante enfrentada a la posición de Trump, cuando pues Trump a nivel político ha sido uno de los que más ha combatido el tema de la corrupción, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí habrá que ver cómo el vicepresidente y el nuevo pontífice, pues bueno, pues cómo se llevan, ¿no? Si va a haber un diálogo, va a haber un puente, va a haber una relación un poco entre ambos, o va a haber choques, ¿no? Ahí yo creo que va a ser fundamental también el tema de los nombramitos, ¿no? O sea, la cuestión de cómo va a empezar a llevar Luis, las líneas. déjame que despidamos a Fernando Paz, que además le hemos tosiendo ahí. Sí. Fernando, gracias por acompañarnos, no solo hoy, sino también los últimos días. Te seguimos en Info Vaticana y vamos siguiendo a ver los primeros pasos. Y gracias por acompañarnos, Fernando. Ha sido un verdadero placer, José Luis, José Antonio, un abrazo. Venga, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Perdona, José Luis, que no, es que con el nivel de alto polen que tenemos estamos todos igual, o sea que... ¿Cómo crees que se va a empezar a valorar? Y sobre todo, ¿qué papel va a jugar en la geopolítica? En el entorno geopolítico actual tan complicado, la figura de un papa que va probablemente a tener que intermediar en distintos conflictos. ¿Qué papel puede jugar? ¿Cómo crees que lo va a jugar? Hombre, por un lado, yo creo que bueno, el que haya citado el término de paz está claro en qué contingencias lo está desarrollando. Porque todo el mundo, una de sus máximas preocupaciones es que dicen, caramba, es que cada vez vamos caminando más a unos posicionamientos que parece que nos van acercando a un tercer conflicto mundial. Pues rápidamente hay que enfriar ese tipo de entusiasmos, o sea, que el conflicto ucraniano termine rápidamente, que el ámbito del Próximo Oriente pueda claramente enfriarse de alguna manera, y desde luego que dos potencias nucleares como pueden ser la India y Pakistán pues vuelvan otra vez un poco a la realidad y dejen un poco de realizarse un poco esas actividades agresivas. O sea que yo creo que precisamente la relativa juventud del Papa han querido reforzar y darle a la Iglesia una cabeza decisiva, ¿no? Con su juventud y con ese carácter. Ahora tendremos que tener el tiempo de ver un poco cuáles son los aspectos de su formación y si, bueno, pues puede recuperar la Iglesia el papel que tuvo en el pasado como mediadora, como de arbitraje y de imposibilitar conflictos que tuvo en el pasado. No lo sé. Puede ser una de las líneas que desde luego se ve claramente, bueno, pues que igual lo intenta. El que sea estadounidense no es tampoco una casualidad. Con un liderazgo tan fuerte como el de Trump, claramente han querido que la cabeza de la Iglesia sea una persona que sepa y conozca perfectamente la realidad de Estados Unidos, de la cual pues uno no puede prescindir, y tengas un papa estadounidense o no lo tengas, la realidad también del catolicismo por el aumento del mundo hispano en Estados Unidos cada vez es más fuerte.
Y hay que tener en cuenta que Donald Trump sí ha ganado, desde luego no ha ganado por influencia de la Iglesia, lo sabemos claramente por las opiniones de los obispos, pero sí ha ganado gracias a las opiniones más conservadoras por su moralidad de la mayoría de la comunidad hispana, en la cual Trump no les ha tratado como una comunidad de segunda, se nos ha tratado como estadounidenses en la misma realidad igualitaria que los demás. Va a haber choques en diferentes campos, eso no lo dudo, como bien ha marcado Fernando anteriormente, con el tema del cambio climático o con el tema esencialmente, yo creo, social, que será el tema de la inmigración, que es uno de los temas, podemos decir, generales y globales, que la Iglesia lo ha convertido en uno de los puntos propios y suyos, ¿no? Y ahí va a haber un choque pues muy fuerte, porque estamos en un momento de soberanías, de globalismos y de la instrumentalización de la inmigración por parte de las mafias, y que es uno de los elementos que más afecta precisamente a la precariedad del trabajo y al hundimiento de la dignidad humana dentro del trabajo. Tenemos en cuenta que un inmigrante ilegal no deja de ser un futuro esclavo en una situación de economía ilegal, ¿no? Entonces habrá que ver cómo enjuicia y cómo lleva todas estas cuestiones. ¿Crees que va a servir para hacer de contrapeso a Trump, dos poderes estadounidenses en un mundo complicado, en un mundo de cambio, en un mundo en guerra, contraponiendo la figura de Donald Trump? Estará 4 años, 3 años y pico, ¿no? Lo que le quede, casi 4 años, pero un pontificado muchísimo más largo. A pesar del mensaje de Trump, ¿es una contraposición de poder la llegada de León XIV a la fuerza de impulso de Donald Trump en materia geopolítica y en materia ideológica, claro? Hombre, para los medios de comunicación de izquierda, claramente, ellos como lo van a vender. O sea, lo van a intentar vender como la gran autoridad moral que se contrapone un poco al imperio, ¿no? Como muchas veces se desarrolla con respecto a Trump. Yo tengo esperanza un poco de lo contrario. ¿Por qué? Por 2 aspectos. Porque, por ejemplo, cuando fue elegido el Papa Francisco, hombre, era antikirchnerista. Claramente él mismo se confesaba, y eso que antes había sido peronista y siempre se siguió manteniendo esa línea. Con Milei, desde luego, no tenía ni puentes ni nada. Bueno, al final, como argentinos, supieron crear un poco sus puentes en ciertos aspectos, y claramente la vicepresidenta del gobierno argentino con Milei pues se encargó desde luego de tender un poco esos puentes, aunque hubiera unas diferencias y unos matices, se puede decir totalmente, que eran casi imposibles de salvar, ¿no? Cuando salió San Juan Pablo II como pontífice, hombre, estaba Brzezinski como asesor de seguridad nacional, pero nada menos con la administración demócrata, o sea que, aunque luego Reagan lo mantuvo precisamente por su polonidad. Pero a pesar de las diferencias ideológicas, ojo, los polacos se entendieron. Y hay que ver que ahora el hijo de Brzezinski, en fin, ¿no? Es de las vanguardias de la conquista woke en todos los aspectos. Entonces, vemos que a pesar de los matices, las diferencias, yo creo que el propio Trump, como también son cuestiones protocolarias diplomáticas, pero el que haya por primera vez en la historia un pontífice estadounidense, van a procurar mirar más los aspectos en común de cómo se pueden favorecer con una foto común, más que las diferencias, y van a intentar limar diferencias. Otra cuestión es que los choques puedan ser inevitables, pero yo creo que van a ir de primera mano a intentar mantener unos puentes de comunicación. Trump ha sido uno de los primeros en hablar y dar la felicitación en Truth Social a León XIV. Otro destacado es Zelensky. Felicitaciones a su santidad del Papa León XIV con motivo de su elección a la sede de San Pedro y el inicio de su pontificado. Ucrania valora profundamente la postura constante de la Santa Sede en la defensa del derecho internacional, la condena de la agresión militar de la Federación Rusa contra Ucrania y la protección de los derechos de los civiles inocentes. La condena de la agresión militar de la Federación Rusa contra Ucrania, la defensa del derecho internacional, que me lo había saltado, y la protección de los derechos de los civiles inocentes. En este momento decisivo,
para nuestro país. Esperamos el continuo apoyo moral y espiritual del Vaticano, en los esfuerzos de Ucrania para restablecer la justicia y lograr una paz duradera. Desea a su santidad León XIV sabiduría, inspiración y fortaleza, tanto espiritual como física, para el desempeño de su noble misión, ad multos annos. No sé si tienes una valoración también de esta rápida felicitación. Hombre, habría que estudiarla, pero te pone un poco los pelos de punta esencialmente en las últimas líneas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cardenal Bergoglio, en su época de arzobispo de París, de Buenos Aires, perdón, tuvo muy buena relación con el obispo de los católicos de rito oriental ucraniano, por la importante comunidad argentino-ucraniana existente allí. Esa persona, ese obispo, luego posteriormente fue el arzobispo de Kiev. Podemos decir, la máxima autoridad católica para la comunidad católica de Ucrania, que son 5 millones. Como vemos, una minoría que son en torno al 60% de la parte del BUF, de la parte de la ucraniana más occidental, más cercana a Polonia, que nunca en el pasado fue rusa en ese aspecto. Todo tendía que cuando el Papa Francisco pues, fue elegido, siempre tendría por su relación de amistad pues una opinión claramente a nivel personal muy favorable a las directrices de Ucrania, y más teniendo en cuenta que la Ucrania más occidental, la que tiene un predominio católico, como nunca ha tenido esa relación con el mundo ruso, es la más nacionalista y la que más está, podemos decir, sosteniendo y manteniendo un frente contrario pues, a ese proceso de anexión rusa, y cuando Rusia utiliza su propaganda con respecto a las zonas rusófonas, porque han pertenecido en el pasado al ámbito ruso y han formado parte de él, bueno, pues existía un poco esa contradicción. No obstante, luego finalmente, por la paz, el Papa Francisco ha ido, bueno, pues teniendo unas opiniones muy criticadas desde Ucrania y que parecía que abrían una puerta a Rusia, intentaba mantener unos puentes, unos reconocimientos un poco para ello. Claramente la felicitación de Zelensky están acusando ahí a la debilidad física por parte de enfermedad, las circunstancias, y que, podemos decir, proporcionan una oportunidad al nuevo Papa para que respalde, podemos decir de una manera fresca, un poco un cambio, una opinión que saben que sería muy importante en estos momentos de respaldo a la situación que vive Ucrania. Está claramente pidiendo su apoyo y haciendo un guiño, una crítica al anterior pontífice. Enseguida nuestros compañeros van a contar, bueno, van a ponernos, pero estamos todavía sacando el tuit de la otra parte, ¿no? De Putin, que ya ha hablado Donald Trump, bueno, ha hablado Sánchez también, pero bueno, podemos pasarlo por alto. Ha hablado von der Leyen también. No sé si podemos ver a von der Leyen y les cuento enseguida a Putin. Miren, von der Leyen, felicitamos sinceramente a su santidad León XIV por su elección como Papa y cabeza de la Iglesia Católica. Deseamos que su pontificado esté guiado por la sabiduría y la fortaleza mientras lidera a la comunidad católica e inspira al mundo con su compromiso con la paz y con el diálogo. Putin ha sido en su web, no es un tuit, sino que ha sido en la web del Kremlin, ha deseado éxito, salud y prosperidad. A su santidad el Papa León XIV, santidad, le pido que acepte mi más sinceras felicitaciones por su elección como Papa. Confío en que el diálogo constructivo y la cooperación establecidos entre Rusia y el Vaticano van a seguir desarrollándose sobre la base de los valores cristianos que nos unen. Ya digo, no es un tuit, es en la página web del Kremlin. A su santidad el Papa León XIV le dice Putin, santidad, le pido que acepte mis más sinceras felicitaciones por su elección como Papa. Confío en que el diálogo constructivo y la cooperación establecidos entre Rusia y el Vaticano seguirán desarrollándose sobre la base de los valores cristianos que nos unen. Recibimos también a Carlos Esteban a estas horas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. ¿Cómo estás? Una primera valoración. Está también José Luis Orella con nosotros. Muy buenas, Carlos. Bueno, digamos, ¿qué tal, José Luis?
Es la absoluta continuidad. La continuidad, de las primeras cosas que ha hablado es algo de lo que precisamente desde la muerte del Papa, incluido la homilía que dieron en la misa funeral, no se pronunció lo que ha sido la palabra mágica todos estos últimos meses de pontificado de Francisco, que es sinodalidad. Parece que se había olvidado, parece que habíamos pasado a otra época y este Papa vuelve a recuperarla. Lo que vemos es una cercanía absoluta con Francisco y, bueno, nos esperan pues años de continuismo más absoluto, es lo que parece. Lo primero que va a tener encima de la mesa es el sínodo de la sinodalidad y esa cita de 2028, que puede ser un cambio total en la Iglesia Católica, sobre todo por lo que se está planteando en el sínodo de la sinodalidad, ¿no? En principio, lo que hemos tenido hasta ahora ha sido mucho amagar y poco dar. Quiere decir que es algo que está desconcertando a unos y a otros, ¿no? Porque digamos que la postura conservadora tradicionalista, digamos que no ha llegado a entender qué quería Francisco con sinodalidad, qué significa siquiera esa palabra, que es algo de lo que se habla constantemente y sin embargo nunca se define. Y el otro lado, lo que está viendo es que los temas más espinosos y que son los que más le interesan, pues se dejan a un lado, ¿no? Esto no se va a discutir en el sínodo. Y entonces dicen, bueno, entonces exactamente qué es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo una transformación del gobierno de la Iglesia, de cómo se gobierna la Iglesia después de 2000 años. Lo que ha sido siempre la Iglesia jerárquica, porque supuestamente es lo que Cristo ha querido, se va a cambiar con la sinodalidad. ¿Cómo es la cosa? Entonces, seguir, digamos, dándole patadas a esta lata que parece no llevar a ninguna parte, pues bueno, ya veremos qué dirección le da León XIV. ¿Está en juego la doctrina? Si esto es una continuidad del Papa Francisco, José Luis y Carlos. Carlos, si quieres primero. Bueno, yo creo, esa es una opinión, digamos que es comprobable, pero sin embargo es personal. Creo que ya la doctrina ya ha estado en peligro con Francisco. Quiere decir que se han hecho muchas cosas que a juicio de muchos, no el mío, por supuesto que no soy nadie, pero a juicio de teólogos, de obispos incluso, digamos que se ha ido en contra de lo que siempre ha dicho la Iglesia. Parece ser que Prevost es, en ese sentido, totalmente de la línea de Francisco, de abrirse aún más. Podríamos tener una nueva alianza del Vaticano con lo que se llama la coalición del Rin, ¿no? Que son esos obispos alemanes que están, digamos, en cisma técnico. Veremos. Yo creo que sí, que este hombre va a ir ahondando en esas fracturas, ¿no? Por lo que ha hecho hasta ahora, quiero decir. Sí, hombre, a mí se puede decir, los que provienen un poco de pasado religioso me suelen dar un poco, pues, un cierto miedo. ¿Por qué, no? Es un poco los que a nivel de comunicación llamamos un poco progresismo, pero suelen tener metedura de pata precisamente por ser bastante arcaicos, porque se han quedado con la foto un poco fija en los años 70. Me explico. Ellos han quedado un poco con una interpretación, como bien ha dicho un poco Carlos, en ciertos aspectos que incluso pueden afectar a lo que ha sido, podemos decir, la ortodoxia doctrinal, un poquitín de la fe, y curiosamente los frutos verdaderos un poco del Concilio Vaticano II, como puede ser la misma participación apostólica de los laicos, pues a través de los movimientos en los cuales tanto se apoyó San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y que intentaron y han proporcionado vocaciones y han complementado y han enriquecido a la Iglesia, dando una respuesta en el presente de aquel, como siempre la Iglesia lo ha dado. Bueno, pues muchos mundos de los religiosos con unas graves carencias, incluso de vocaciones, no han entendido esta realidad, no entendían por qué los jóvenes se iban a esas realidades novedosas que surgían y en cambio los abandonaban a ellos, cuando precisamente ellos
habían roto con la tradición de sus órdenes y de repente, bueno, pues planteaban unas cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver en lo sustancial y eran casi meramente estéticas y muchas veces, bueno, pues claramente casi se podrían llegar a cismáticas, ¿no? Como son algunos de los planteamientos esencialmente del norte de Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido habrá que esperar, pero claro, el que provenga pues de una orden religiosa, pues te da una cierta cuestión, aunque ahora ha habido órdenes religiosas que en su tiempo dio momento a que pudiesen penetrar profundamente en las raíces de sus órdenes y fueran espiritualizándose, pero otras, como vemos, se transforman en ramas secas y se las va llevando el viento. La cuestión es que esa esterilidad, por ir por una línea heterodoxa, pues no tenga la fuerza suficiente para provocar las tormentas, bueno, pues que hemos tenido en estas inestabilidades, podemos decir, doctrinarias, ¿no? Muchas veces por interpretaciones erróneas. Carlos. Bueno, yo, en fin, no sé, va a parecer una butad, pero yo he visto que es un agustino y me he recordado otro agustino que era Martín Lutero, ¿no? Es decir, me da el mismo miedo. Vamos a ver, digamos que cuando se murió Francisco, en la muerte de Francisco vimos una serie de señales que no puedo evitar llamarlas como de alivio, porque realmente Francisco mandaba bastante en el Vaticano y digamos que actuaba con cierta arbitrariedad para quitar obispos que no le gustaban, incluso sin respetar demasiado el derecho canónico, como hizo con el obispo de Tyler, Texas, en Strickland, ¿no? Y bueno, pues esperaba un cambio. Siempre hay un refrán romano que dice que a papa flaco le sucede un papa gordo. Es decir, que siempre se busca una especie de compensación, de un cambio de estilo. El papado no es una monarquía al uso, que haya que tengas que mantener una continuidad. Tú no eres heredero. Este hombre no es heredero de Francisco, es heredero de Pedro. Pero lo que estamos viendo es que sí se presenta un poco como heredero de Francisco, en ese sentido de reivindicar inmediatamente la Iglesia sinodal, por ejemplo. Me da bastante aprensión esta elección. Bueno, estamos las 8:30, hace aproximadamente 1:15 conocíamos la imagen que ven en pantalla, que Robert Prevost había elegido el nombre de León XIV después de haber sido elegido por el conjunto cardenalicio pontífice. El nuevo papa, sucesor de Francisco, va a dar continuidad a Francisco en toda su expresión, porque también en esta 1:15 lo que estamos viendo es que viene precisamente a dar continuidad a Francisco o incluso a ampliar a Francisco. Hay una gran cantidad de tweets que están ahora mismo felicitando por todo el mundo al Papa León XIV, bueno, hasta Christine Lagarde, habemos Papa, felicitaciones a su santidad al Papa León XIV por su elección a presidente del Banco Central Europeo. Le deseo lo mejor en el inicio de la misión. O Macron, un momento histórico para la Iglesia Católica y sus millones de fieles. Al Papa León XIV y a todos los católicos de Francia y del mundo, a todos los católicos de Francia y del mundo, les envío un mensaje de fraternidad, muy francés, de fraternidad. Y muy masón, y muy masón. Me lo has quitado de la boca, Carlos. Muy francés. Que este 8 de mayo, este nuevo pontificado sea de paz y esperanza, ¿no? Paz, esperanza, fraternidad a todos los católicos de Francia y el mundo, ¿no? Habíamos enseñado antes a von der Leyen, un pontificado que esté guiado por la sabiduría y por la fortaleza, mientras lidera la comunidad católica e inspira al mundo con su compromiso por la paz y el diálogo. México, Claudia Sheinbaum, felicitamos a su santidad León XIV, electo por el Colegio Cardenalicio como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia Católica, es decir, le habla como una contraparte diplomática, ¿no? Electo por el Colegio Cardenalicio como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia Católica. Ratifico nuestra convergencia humanista a favor de la paz
y de la prosperidad en el mundo. Abascal, desde Vox deseamos a León XIII un gran pontificado para provecho de toda la Iglesia. Feijóo, habemus papam. Al pontífice León XIV le deseo acierto, fortaleza y sabiduría en la gran responsabilidad que hoy asume, que su papado sea fuente de unidad ante los grandes desafíos que enfrenta, dice, el mundo. Hemos visto también antes a Zelensky. Felicitar y pues el primero quizá ha sido Donald Trump. Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, quien acaba de ser nombrado Papa. Es un gran honor saber que es el Papa estadounidense. Qué emoción y qué gran honor, decía en el Truth Social Donald Trump, qué gran honor para nuestro país. Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo. El papel geopolítico, Carlos, José Luis, va a ser fundamental, ¿no, Carlos? Pues sí, y además, a pesar de esas grandes esperanzas que tiene Donald Trump, se va a encontrar chocando con el nuevo Papa, y además en su propio idioma, muy pronto, porque una de las coincidencias mayores de Prevost ahora León XIV con su predecesor es precisamente en el tema de inmigración, barra libre en inmigración, que es lo que, digamos, más... Perdona que se interrumpa para intentar descifrar el mensaje de Giorgia Meloni, que parece una especie de fe, ¿no? Extiendo mis más sinceros deseos al Papa León XIV para el inicio de su pontificado. En un periodo marcado por conflictos y disturbios, sus palabras desde la logia del Benediccione son ¿cómo se llama? A la paz, la fraternidad y la responsabilidad. Lo digo por las palabras que está empleando, al igual que Macron. La logia del Benediccione. Sus palabras... ¿Cómo se llama él? Es como se llama el balcón ese. Vale. Estábamos ya mirando iluminaciones. Son un poderoso llamado, pero fíjate, a la paz, o fijaros, a la paz, a la fraternidad y a la responsabilidad. Un legado espiritual que sigue el camino trazado por el Papa Francisco y una continuidad clara en todo el movimiento que se va viendo alrededor de León XIV y que Italia mira con respeto y esperanza. Perdona, Carlos, que te había interrumpido. No, es eso, que está todo, o sea, es decir, todos los políticos que ha sacado, lo que están indicando dos cosas. La primera es que están subrayando la continuidad con su predecesor, pero hay otra cosa que como católico me molesta un poco, y es como que hacen incidencia en su responsabilidad frente al mundo, como si realmente lo de menos fuera que es el líder de la Iglesia Católica. Mira, es decir, que es como, no sé, nombran un nuevo Dalai Lama, yo no sé si lo tratarían igual. Es decir, en fin, no pertenece al mundo, no tiene que responder al mundo, tiene que responder a los creyentes, tiene que responder a la fe. Es decir, al final no es un cargo tan ambicionable para un político, ¿vale? Porque dices tú, ¿cuáles son los requisitos del cargo, ¿no? ¿Cuál es el perfil? Pues el perfil es, tienes que custodiar el depósito de la fe y transmitirlo. Ya está, eso es todo. Esa es tu misión. Lo demás son añadidos que, bueno, pueden estar bien, pueden estar mejor, peor, pero esa es la descripción del puesto, que se llama de job description, ¿no? Y la gente lo está tratando como eso, es decir, es un líder al que quieren atraerse para esta agenda global y para la que fue tan buena Francisco, ¿no? José Luis. Sí, hombre, lo que se deja claro de todos los políticos que han salido, bueno, ¿cuántos eran católicos? Por ahora la única persona que al menos estaba bautizada era Giorgia Meloni, que a su manera, bueno, pues tiene esa cercanía, pero los demás es que ninguno es católico. Por lo tanto, todos están viendo en el Papa sencillamente un líder social. Como bien ha dicho, o sea, nadie está viendo al sucesor de Pedro, nadie está viendo allí verdaderamente, bueno, pues a un apóstol que tiene que evangelizar el mundo, y su principal
responsabilidad de ser un hombre de Dios, ¿no? Lo están viendo precisamente desde su posición de personas ajenas al mundo católico y claramente como un líder social al cual intentan atraer, y algunos incluso, como vemos, ya con unas marcas diplomáticas, como en el caso de la presidenta mexicana, de una frialdad que se nota ya, podemos decir, incluso de animadversión, porque claro, en su misión está el ir eliminando la influencia católica en México, ¿no? que es heredera de una gran tradición en ese aspecto. Bueno, las palabras de Úrsula también han sido muy terribles. Es decir, hablar de la comunidad católica, que parece como si fueran los valdenses, una cosa así como muy pequeñita, ¿no? Mientras lidera la comunidad católica, en vez de decir cuando lidera a los católicos, por ejemplo, ¿no? Que decir que pues, pero a la comunidad católica como parece que está hablando de un resto, de un, no sé, me ha parecido especialmente frío ese término, ¿no? Sí, quizá es el mensaje más repetido, ¿no? Que lo que estáis comentando, que es más en el corazón, además, ¿no? Del cristianismo es verdad que hace siglos, pero la visión de los líderes y de las élites está más relacionada con un líder social, ¿no? De qué pueda aportar socialmente, ¿no? Que en lo que pueda convertir, ¿no? Por ejemplo, no hay mensajes claros, iba a mirar el de Abascal, pero bueno, ni el de Abascal, que hable de a nosotros los católicos. Es decir, nadie de lo que es lo que también está diciendo José Luis, pero por ejemplo Ursula von der Leyen, de una familia amplia, ¿no? Y se puede entender que quizá tenga un entorno católico, ¿no? O sea católica, ¿no? Y los luteranos, sí. Pues claro, en este entorno se echa de menos, ¿no? Ese mensaje de a nosotros los católicos, ¿no? En algún líder. Lo mismo Feijóo, no hace falta ni poner a Sánchez. Y por ejemplo en la Casa Real, aquí en España, ¿no? Donde también el mensaje es un mensaje de terceros, no de hacer suyo, ¿no? Y además en la Casa Real Española es especialmente grave porque su título oficial es los Reyes Católicos, Rey Católico, su católica majestad, es curioso. Fíjate, Roberta Metsola, por ejemplo, presidenta del Parlamento Europeo, vemos Papam, bienvenido, Papa León XIV, que su liderazgo en la Iglesia Católica, sea un faro de esperanza para todos los fieles y que su sabiduría y fortaleza sigan inspirando al mundo mientras trabajamos, que su sabiduría y su fortaleza sigan inspirando al mundo mientras trabajamos por construir puentes, unidad y paz. Son todos mensajes desde fuera, ¿no? Desde un externo. Pero, bueno, es el momentum, ¿no? Y lo que va a tener que asumir también León XIV. Carlos, José Luis, gracias por acompañarnos. Nada, un placer. Y en lugar de buen negocio, casi buen papado, ¿no? Sí. Casi buen papado. Eso es. José Luis, muchas gracias. Carlos, también, muchas gracias. Son las 8:40, este es el mensaje de Donald Trump, la felicitación, aquí van a tener, a ver si consigo, no la tengo en la plaza, la figura del nuevo Papa, de León XIV, a ver si nos pueden poner, a ver, quito poco, aquí, ahí estaba la figura del nuevo pontífice para despedirnos aquí en Negocios Televisión de este especial que hemos hecho desde que a las 6 y poco conocíamos que había un nuevo Papa, vemos Papa, y se llama León XIV. Aquí lo tienen en la imagen. Es la figura del día estadounidense, como Donald Trump, pero a estas horas, prácticamente, hora y media después de haber conocido su nombre, todo parece indicar que más que una continuidad de Trump, ¿no? Un brazo extensor de Trump, es el polo opuesto de Trump. Y esa continuidad de Francisco. Aún así, Donald Trump ha pedido ya conocerle. Ven ahí su imagen. Emocionado, pero a la vez sereno. Tranquilo, pero a la vez, en determinados momentos, como les digo, emocionado. Fíjense que es la primera vez que vemos al Papa León XIV, pero parece que lleve aquí 20 años. Es decir, no le ha temblado nada. No ha habido nada fuera
de lo que un papa ya con recorrido habría hecho. No ha habido nada especial, entiéndanme, alrededor de poder decir que le coge por sorpresa. Es como que ha vivido preparado para este momento. Fue nombrado cardenal en septiembre del 2023. Fue una de las últimas jornadas del Papa Francisco y fue nombrado por sorpresa. Cardenal en septiembre de 2023. Robert Prevost, nacido en Chicago, tiene 69 años y le ven ahí, como les decía, parece que en lugar de que haya pasado 1 hora y media, hayan pasado 5 o 6 años, por 10 años, por la seguridad con la que ha actuado el Papa León XIV. Ahí lo tienen en la imagen. Ahí estaba dando esa bendición Urbi et Orbi a todo el mundo católico, a todo el mundo, en la plaza de San Pedro, en el balcón central del Vaticano. Ahí está. Esas imágenes que nos han acompañado durante la última hora y media en esa bendición a todos los católicos. Aquí tienen en pantalla al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Se llama León XIV. Ha sido el nombre elegido por Robert Prevost. Vamos a quedarnos ya, o vamos a dar paso después de estas prácticamente 2 horas alrededor de lo que estaba sucediendo, un hecho noticioso, claro, a nivel mundial, pero tenemos que volver a los mercados, tenemos que volver a Wall Street. A las 9 vamos a estar ya en Miami, no en la Bolsa de Nueva York, con Víctor Hugo, y ahora está también nuestra compañera Alma esperando para resumirnos, además de lo que ha sucedido en el cónclave, León XIV, Robert Prevost ha elegido León XIV como nombre, lo que está sucediendo en la actualidad en estos momentos.